Mi nombre es Marcos Magallanes, estudiante del Diplomado de Criminalística. Respondiendo a una de las evaluaciones del módulo 4, voy a proceder a señalar la identificación de un sujeto vivo y la identificación de un cadáver. Si bien sabemos en el primero de ellos, recordemos que la identificación de un sujeto vivo puede ser de manera directa. Solamente con señalar a un sujeto podemos identificarlo muy a pesar de las circunstancias. Visto que es la manera más efectiva y la manera más práctica de hacerlo, no quiere decir que necesita una serie de técnicas para identificar a un sujeto. Existe también la identificación a través de datos fisionómicos. ¿En qué consiste esta identificación? Esta identificación consiste en señalar fotografías a la persona para que esta persona asemeje o nos dé indicio de las características fisionómicas que este sujeto presenta. La persona víctima de un suceso, testigo, funcionario, etcétera, que sea sujeto activo en vigor de la identificación de otro sujeto, puede identificar de manera muy sencilla sexo, talla, peso, estatura, edad, etcétera. Puede identificar muchos rasgos con la plena visualización de ese sujeto. Supongamos que sucedió un hecho punible. Hay circunstancias que te permiten ver muchas de estas características, hay circunstancias que no. Por lo menos si es un día, estamos de día y la persona logra identificar al sujeto pero no le logra ver la cara, puede a través de datos fisionómicos describir cómo era, qué estatura tenía, si era corpulento, si era una persona delgada, si era una persona alta, si era una persona baja, y empiezas a relacionar una cosa con la otra, dándonos indicios a nosotros para saber cómo eran las características fisionómicas de este sujeto. No siendo suficiente con esto, la persona también tiene la facultad, vamos a situarnos mejor en un acta de entrevista, de una denuncia o un acta de entrevista. Recordemos que cuando estamos leyendo una denuncia, o mejor dicho, un acta de entrevista, nosotros podemos ver cómo la persona describe, de esto se trata, la identificación de un sujeto vivo, describir las características de ese sujeto al cual nosotros desconocemos si no logramos tener la identidad. ¿Qué queremos decir con esto? Ya sabemos cómo se podría identificar a través de datos fisionómicos, pero no solamente con eso, también lo podemos identificar a través del sistema piloso. Recordemos que el sistema piloso son cabello, si el mismo presenta abundante cabello, presenta calvicie, presenta colorativos en el pelo, etcétera. Recordemos que todo esto nosotros lo podemos identificar por el sistema piloso. Es muy importante señalar el color de cabello, si presenta abundante cabello en diferentes partes del cuerpo, no solamente el cabello es el que nosotros tenemos en la cabeza. Recordemos que los cabellos se presentan en muchas partes del cuerpo, entonces es muy importante destacar este punto. El carácter cromático responde mucho al color de piel. Eso es un factor muy importante en este caso, porque si la persona está identificando el sujeto y logró ver partes de su cuerpo, puede decirnos, oye, esta persona era de color moreno, era de color de piel blanca, etcétera. De eso se trata el carácter cromático, de esta identificación a través del carácter cromático. Las marcas particulares es algo también muy distintivo en cuanto a una identificación de un sujeto vivo, porque consiste en si logramos visualizar una cicatriz al momento del hecho, si logramos ver algún tatuaje, algo muy particular de ese sujeto que a la hora de una identificación solamente posea él, y si lo poseen otras personas, debe concordar con las características fisionómicas, cromáticas, pilosas, y que hayan descrito y que confirmen la información. Esta persona ya esto es un poco más particular en cuanto a la identificación a través de exámenes médicos. Para tú poder identificar a una persona a través de exámenes médicos se debe tener mucha certeza de quién es el sujeto, qué características patológicas presenta, etcétera, y poderlo identificar a través de exámenes médicos. La más común de todas es un sistema dactilar, es la identificación que nosotros hacemos a través de los pulpejos dactilares que se encuentran en las manos, no solamente en las manos, también nosotros tenemos pulpejos dactilares en los pies, etcétera, pero frecuentemente se hacen en las manos. La identificación de un sujeto vivo no solamente se hace a través de la descripción de cada una de las características que éste puede presentar en su cuerpo, también se puede identificar a través de muestras biológicas como semen, sangre, saliva, etcétera. Muchas características, muchos indicios biológicos, mejor dicho, nos pueden llevar también a él.
Recordemos que un sujeto vivo es muy fácil de identificar en comparación con un sujeto muerto. La identificación de un cadáver es muy complicada porque ya ahorita en lo que entremos al tema de la identificación de un cadáver veremos que jugamos mucho con la data de muerte. Entonces, cerrando esto, recordemos, la identificación de un sujeto vivo es una cosa, una práctica muy sencilla, ya que depende mucho del testimonio y lo que recuerde la persona en cuanto al sujeto en cuestión. En cambio, la identificación y reconocimiento de un cadáver, como dije ya, va a variar según la data de la muerte de este. Recordemos que estamos hablando de la descomposición constante del cuerpo de un sujeto a partir de la data de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? No solo podemos identificar un sujeto a través de muchas cosas. Igual que con un sujeto vivo se puede por muchas muestras biológicas. Ok, ya habiendo dicho esto, lo primero que para identificar un cadáver es la data de la muerte. ¿En qué fecha murió? Si nosotros tenemos certeza de la data de la muerte. Nosotros para poder tener certeza de la data de la muerte tenemos expertos que se encargan de esto y nos acreditan la información, que a través de exámenes médicos legales, o mejor dicho, de autopsias, nos pueden decir causa, motivo de muerte, incluso hasta la fecha. Nosotros podemos identificar un cuerpo a través de los criterios morfológicos, pero ¿en qué consiste eso? Recordemos, valga la redundancia, que nosotros jugamos con el tiempo de descomposición del cuerpo de la persona ya oxisa. Esta persona ya oxisa va a pasar por unas etapas de descomposición que voy a nombrar a continuación. La primera de ellas es la cromática. Es la etapa colorativa, es una mancha verde que pasa de la fosa ilíaca específicamente derecha del cuerpo humano y esa mancha verde, verdosa, porque tiene como un color verdoso, dura un periodo de 24 a 48 horas. Luego de ese periodo de tiempo, esta se va tornando a un color pardo, un color como vino tinto, hasta que llega a un color muy morado. Esto es debido a la descomposición flagrante, la descomposición constante del cuerpo de esta persona. Esto tiene una especificación. La etapa efisematosa es una etapa gaseosa. Esta dura varias semanas. Esta etapa efisematosa es la hinchazón y es el desarrollo gaseoso que tiene esa descomposición dentro del cuerpo. Esta, esta descomposición podemos observar cuando, para dar un ejemplo más gráfico, cuando nosotros vemos, lamentablemente, una mascota se muere y vemos cómo se infla, se infla, se infla. Lo mismo pasa con el cuerpo humano, se infla a un punto que se llega a desfigurar ciertas partes anatómicas del cuerpo a un punto que no podremos ni siquiera reconocer a plena vista el sujeto que se encuentra oxiso. La etapa cualitativa dura meses, desde la posterior a la etapa efisematosa, dura hasta 10 meses, dura de 3 a 10 meses más o menos aproximadamente. Ese es el pronóstico que se tiene, visto porque esto no es muy específico, porque si la persona muere en un lugar frío, donde las condiciones de clima sean más favorables para la conservación del cuerpo humano, estas etapas pueden correr sus tiempos. Si la persona muere en un lugar abierto, en un sitio de suceso abierto y las condiciones de clima lo alteran, puede incluso acelerar este proceso de descomposición. Volviendo al tema, la etapa cualitativa de la descomposición del cuerpo humano dura meses, hasta un máximo de 10 meses en condiciones normales. ¿En qué consiste esto? Recuerden que le había hablado de esas bacterias que hacían un proceso gaseoso dentro del cuerpo, un punto de hinchazón, que llegaba incluso a desconfigurar o a deformar partes anatómicas del cuerpo. Bueno, ese líquido que está en el cuerpo se empieza a escapar por ciertas partes del cuerpo, etcétera. Luego que ese líquido se empieza a escapar, esas partes hinchadas empiezan a reducir su tamaño y esos gases que quedan allí empiezan a convertirse en líquidos. Es como que si nosotros tuviéramos una olla de presión y tuviéramos carne dentro, nosotros vemos como la olla de presión
Muy a pesar de que conserva el vapor dentro, vemos cómo afecta los alimentos que se encuentran dentro de la olla. Muy a pesar de que se escapan pocos gases. Lo mismo pasa con el cuerpo. Los cuerpos, esos gases, a través de esa bacteria se encargan de descomponer los tejidos blandos a un punto que pasan a ser casi que líquidos. Tienen un olor muy putrefacto, ya es la etapa más, más avanzada de la putrefacción, visto que desarrolla muchos olores, vemos cómo se empieza a configurar más las partes fisionómicas del cuerpo, ya no se reconoce el cadáver, etcétera. Recordemos que se empiezan a escapar los gases, pero los gases que se encuentran dentro se encargan de descomponer los tejidos blandos del mismo, cartílagos, músculos, tendones, etcétera, y los empiezan a convertir en líquidos y se empiezan a ligar con los gases que quedaron allí dentro, disminuyendo el tamaño, obviamente, de la anterior etapa. La etapa reductiva dura hasta 5 años. Esto es más o menos un aproximado, empieza de 1 año a 5 años. Y vuelvo y repito, esto va a variar según las condiciones climáticas que nos encontremos. Porque hay estudios que acreditan que hay personas que han muerto en lugares muy fríos y cuando hacen una exhumación, el cuerpo apenas se encuentra en una etapa cualitativa, colicuativa. Disculpen la expresión. Lo mismo va a pasar aquí, va a depender mucho de las condiciones climáticas. Pero la teoría como tal es que dure hasta 5 años. Cuando ya pasamos la etapa cualitativa, cualitiva, disculpen, cualicuativa. Luego que pasamos esta etapa vemos como el cuerpo va descomponiéndose, ya los tejidos, la piel, etcétera, empieza a exponer la parte ósea del cuerpo. Supongamos que ya pasamos esta etapa. Igualmente, a través de cada una de estas etapas podemos nosotros identificar un cadáver con el diagnóstico de especie. ¿En qué consiste esto? Nosotros podemos confundir el cuerpo humano con el cuerpo de otro ser vivo, porque pierden el cabello, etcétera. La morfología que pueda tener un simio es muy similar a la morfología que pueda tener un ser humano. O sea, similar, pero a su vez muy distinta. Un ser humano es identificado a través de nuestros expertos de manera inmediata. Podemos identificar la raza, porque recordemos que los rasgos fisionómicos que cada uno tenemos, una persona blanca no tiene los mismos rasgos fisionómicos que una persona de tez morena, de tez más oscura. Nosotros podemos distinguir a través de la etapa ósea de qué raza era la persona, qué sexo. Recuerden que la morfología que pueda tener un hombre no es la misma que tiene una mujer. Podemos, a través de análisis de tejidos, extraer muestras de ADN para su estudio y así identificar a plenitud, que es lo más apropiado, quién fue ese sujeto en vida. No solamente podemos extraer ADN de los tejidos, también de las muestras dentales. Recordemos que una de las cosas, una de las partes del cuerpo que mayormente conserva la, la muestra biológica o esa identificación de ADN es en los dientes. Entonces, gracias a esos dientes, nosotros podemos identificar a través de un examen de ácido desoxirribonucleico la identificación de ese sujeto y quién fue en vida. Gracias. Eso fue todo lo que tenía que comentar en cuanto a la identificación de sujetos, tanto vivos como muertos. Y sin más nada que decir, me despido.